Hola amigas y amigos, bienvenidos a Narcomentarios. Estamos hablando del mundo de las investigaciones y lo fascinante de el tema de los informantes o de los testigos protegidos, y hemos estado haciendo un recorrido, y les recomiendo, si no lo vio, que vean nuestros videos anteriores, un recorrido de los tipos de informantes más comunes, más normales. Le digo, hay muchos otros, pero estamos haciendo aquí un análisis de los más relevantes, y hemos hablado del testigo protegido, el informante, que fue un delincuente que tuvo participación directa dentro de una institución, en algún nivel de la institución, y que conoce muy bien los entretelones, conoce mucha de la información de todos los delitos cometidos, habidos y por haber, y luego puede puntualizar en qué momento, en qué lugar, en dónde, cómo, cuándo, todas estas preguntas que si no tuvieron la oportunidad de ver mis videos hace más o menos 500, 600 videos anteriores, hablé mucho de la temática de la investigación policial, de las preguntas más importantes, qué, cómo, cuándo, dónde y quién. Bueno, estos informantes le pueden dar esa información, y ellos lo hacen por la sencilla razón de, ya sea aminorar su pena, no ir a la cárcel y tratar de zafar lo mejor posible de la posible sanción que ellos puedan tener. Ese es uno. El otro informante que hablé, que también les comentaba que era sumamente valioso, es el informante que no tiene ninguna intención financiera, personal o única, porque es un ciudadano que simplemente colabora porque él o ella cree que es lo correcto, y tiene muy buena información por muchas razones. Puede ser que se trabaje en una institución, que sepa lo que ocurre, por ejemplo, siempre hago el ejemplo de una institución financiera en la que es un contador público que tiene todos los números, sabe todas las transacciones, sabe que hay varios libros, sabe que hay un libro negro, sabe que hay un libro de operativos, sabe quiénes reciben cuánto dinero, sabe en qué momento las valijas se van para el lado, y esta persona a lo mejor no tiene nada que ver la parte delictiva, simplemente lo emplean a él o a ella para que haga esto, y esta persona se da cuenta de que hay una actividad, y estoy usando un ejemplo, una actividad ilícita, y eso es lo que hace. Lo mismo puede ocurrir, por ejemplo, con un empleado en una fábrica que trabaja en cierta parte de la fábrica y ve, por ejemplo, que en cierta parte de la fábrica se almacena droga, o se almacenan precursores químicos, o lo que sea. Le digo, estos individuos muchas veces no tienen ningún interés verdadero de sacar ventaja de la información, simplemente la proveen porque ellos, su forma de vivir, su razón ética y moral no los deja que se comporten de otra forma, y proveen esa información. Y luego, si recuerdan, en el video anterior hablé ya de otro tipo de informante, que es un informante un poco más volátil, un poco más peligroso, por el sentido de que suele ser una persona que ha sido herida particularmente emocionalmente. Esto suele ocurrir con parejas, con exparejas, novias, concubinas, esposas, esposos, novios, alguien que estuvo emocionalmente digamos cercano al individuo principal o a los jefes de la institución, y tiene muy buena información. Esto lo vemos muy seguido en algunas otras situaciones de corrupción, por ejemplo, que no tiene nada que ver con el narcotráfico. Siempre hay una esposa o un ex esposo o alguien que sabe que sus ex esposo, su concubina, su concubino, su novio, su novia participaba en actos delictivos. Le digo, es increíble la cantidad de veces que ha ocurrido en todo el mundo en la que se comete un delito y la policía no tiene absolutamente ninguna idea de lo que ocurre, o lo que ocurrió, o cómo ocurrió. Sí supieron que ocurrió, pero no tienen ninguna pista, y entonces algún día, en algún momento, la esposa, el esposo, la novia, el novio, quien que sea, ya no es parte de ese círculo íntimo, de esa relación amorosa, y entonces, para vengarse, llama a la policía y provee la información. Esto, amigos y amigas, ocurre en muchas sociedades, en muchos países, en todos lados. Está ese elemento que, le digo, es un poco volátil, porque a veces, no siempre, pero a veces algunas de estas personas tienen tendencia a querer exagerar, o a querer
decir más de lo que en realidad ocurrió o que saben. Entonces, le digo, ese es el problema con los informantes, que hay que tener mucho cuidado. Pero ahora ya voy a empezar a hablar de uno que es mucho más controversial, mucho más peligroso, mucho que se debe, mucho más, digamos, delicado, porque hay que manejarlo muy hábilmente. Y cuando le digo de habilidad, le estoy hablando de alguien que tiene, un policía que tiene que tener mucha experiencia en esto y saber manejar a estos informantes, que es el informante mercenario, que yo le digo. O sea, el informante mercenario, y esto existe en todo el mundo, es el informante que se le paga para que provea información. Aquí lo voy a examinar en varios videos porque es muy delicado esto. Este informante es una persona muy extraña, es un tipo muy extraño, porque incluso a veces, es un hombre o una mujer, como vuelvo a repetir, no crees que estamos hablando, es una persona que actúa en cierta forma como un agente encubierto, ¿no? Un agente encubierto. Y acuérdese, cuando yo hablaba del agente encubierto, de que el verdadero agente encubierto generalmente suele ser un policía, un agente federal, alguien del sistema policial que está encubierto, nadie sabe que es policía y se introduce en una institución, se introduce en una compañía, se introduce en lugares donde se supone que hay actos delictivos y trata lo mejor posible de recopilar la mayor información posible, identificar quiénes son los jefes, dónde salen, toda la parte delictiva. Bueno, esta misma opción, que le estoy hablando de un policía encubierto, de un agente federal encubierto, a veces es institucionalizada bajo la figura de un informante. Y aquí hay una cosa que debo de aclarar, y le digo, esto lo voy a examinar más en detalle adelante. Aquí es donde a veces, amigos, amigas, hay una gran confusión de la parte del público. ¿Se acuerda cuando yo hablo de las mentiras, de los mitos, de las hipocresías y de la falta de información? He aquí donde muchas veces la gente confunde la función policial, la función de un agente encubierto, con la de un informante. Porque en algunos países se habla de que era un agente encubierto, cuando en realidad nunca fue un agente participó o perteneció a la institución oficial como policía. O sea, cuando hablamos del policía encubierto, del agente encubierto, hablamos siempre de una persona que tiene una función oficial, que estuvo en la policía, que pasó por todos los requisitos para entrar a la policía, estuvo en la academia, se graduó, estuvo funcionando como investigador y eventualmente desarrolla un papel de encubierto. Esto es muy distinto a lo que yo estoy hablando del informante. El informante generalmente suele ser alguien que no tiene ningún entrenamiento policial, jamás perteneció a la institución. Y aquí viene, ahora lo voy a explicar esto, y es muy importante que lo entienda esto, para que entienda cómo funciona, porque, amigos, amigas, esto desafortunadamente tiende a confundir a mucha gente y le digo, yo lo oigo hablar cuando doy presentaciones, cuando doy conferencias, generalmente lo oigo decir, no, porque fulano de tal era un agente encubierto que trabajó para tal institución y se metió aquí, engañó, hizo esto, hizo el otro, hicieron muchas cosas y esto, y por eso la policía, la agencia federal fulana o esto, son todos unos mentirosos, son todos unos delincuentes, usaban drogas, se metían con las mujeres de todos los tipos de todo, hacían todo un tipo de delincuencia, cometían actos delictivos y ahora se quieren venir a hacer los extraños. Amigos, amigas, mucha de esa información, ojo que hay policías que sí se comportaron mal y que hicieron las cosas mal hechas, la mayoría terminaron presos, los corren de la institución y demás, pero aquí lo que estamos hablando es mucho de eso que usted a veces escucha. Son gente que trabajaron para la institución policial o para cierta agencia federal, proveyéndoles información y haciéndose pasar como agente encubierto. Y cuando se meten en problemas, porque esto resulta, inmediatamente quieren ellos encubrirse para, particularmente en nuestros países, hacerse pasar como que eran agentes
bona fide, o sea, agentes verdaderos de la institución. Nunca lo fueron ni nunca lo serán. Están registrados, pero están registrados en la institución como informantes, no como agentes federales. O sea, entienda esto, particularmente cuando usted oiga de las agencias policiales de Estados Unidos y de las agencias federales, particularmente el FBI, la DEA, las agencias de inteligencia como la CIA, la NSA, muchas de esas usan informantes. Sus agentes no es lo mismo, y la gente a veces, le digo, por falta de conocimiento, confunde y dice es lo mismo. No, no es lo mismo. Le digo, para ser un policía, uno en una institución, para ser un agente, tiene usted que haber sido primero reclutado, luego tiene que pasar por una serie de controles psicológicos, controles físicos, tiene que ir a una academia policial, tiene que trabajar en la calle un tiempo, tiene que tener una experiencia y después recién se mete a agente encubierto. Los agentes encubiertos, que son informantes, no son agentes, son informantes, que a mucha gente cambia el nombre de una cosa a otra, son gente de la calle, son cualquiera, que pueden haber estado trabajando en un trabajo, hay algunos que han sido policías y que los echaron por alguna razón. Voy a hablar un poco de eso en un futuro cuando hable de la corrupción, pero por lo general la mayoría de los informantes que trabajan encubierto son o personas que fueron delincuentes y que ya decidieron no participar en la delincuencia hasta cierto punto, son personas que lo hacen por razones financieras para que les paguen, porque y esto lo comenté hace mucho tiempo, a los informantes, bueno, se le paga muy bien sueldos, o se le paga muy buen porcentaje de lo que puedan ellos identificar en investigaciones. Y a veces esa confusión tiende a crear problemas para la institución, que no supervisa, que no controla a estos informantes como lo debe de hacer, y entonces explota esta situación a un nivel muy complejo, se crean muchos problemas. Y ya lo voy a hablar en detalle todo esto, porque quiero, le digo, la idea nuestra en estos videos es hacer aclaraciones, es hacer comentarios, pero hablar con propiedad para que cuando alguien, le digo, en el público generalmente siempre hay alguien que acusa, no, porque la institución fulana de tal, porque la DEA, porque el FBI, pues esto, no. Mucho de eso no tiene nada que ver con la institución, sino con el individuo que decidió hacer cosas y la institución no lo controló. Ahí es donde sí está equivocada. Y ahí es donde la gente tiene razón. Si no se controlan estos informantes, particularmente cuando son informantes que lo hacen por dinero, escuchen bien lo que le estoy diciendo, cuando reciben pago, esos deben de ser minuciosamente supervisados y controlados, porque amigos y amigas, estos individuos son capaces de hacer cualquier cosa, y es más, las han hecho, y es donde han causado grandes desastres jurídicos, judiciales, de peligro, compromiso, de arruinar el perfil de una institución, incluso le voy a decir una cosa, ha habido agentes federales y policías que han perdido su trabajo por permitir que uno de estos individuos, que estos informantes, hagan lo que se le da la gana. ¿Por qué? ¿Sabe lo que ocurre? Como estos informantes no están entrenados por la policía, no tienen ni la ética, ni la moral, ni la razón, ni les interesa hacer, ni deben de, ni tienen por qué ellos consideran que tienen carta blanca para hacer lo que se le da la gana. Este mismo comportamiento que estoy hablando de los informantes suele a veces ocurrir en las agencias de inteligencia. Esto ya lo voy a hablar más adelante, cuando ya hablemos un poco más de las investigaciones. Pero esto lo vamos a continuar, amigos y amigas. Los invito a que nos veamos en el próximo video. Un gusto en saludarlos.